Bien, ya son las 11:35 y nos acompañan el general Castañeda y el coronel en situación de retiro Roberto Fernández, que tienen una historia que nosotros los peruanos tenemos que repetirnos todos los años y que tenemos que escuchar siempre. Porque el 22 de abril se cumple un nuevo aniversario de la brillante, exitosa, heroica y pulcra operación militar de Chavín de Huántar, en donde nuestros comandos salvaron la libertad no solo de esos rehenes, sino de este país que estaba secuestrado por una banda de asesinos llamada el MRTA y antes de Sendero Luminoso. Entonces nos acompaña el general Rubén Castañeda, que es un héroe del Perú. Él fue uno de los, ahora nos va a contar, uno de los comandos que entró a rescatar a los rehenes, y nos acompaña Roberto Fernández, que en ese momento era coronel, y él estaba como rehén. El coronel Fernández no entró con el resto de comandos, sino que él estaba como rehén, y él fue el que tenía el Viper, ¿no? Este Viper famoso que nos va a contar ahora la historia de cómo ayudó tanto en la operación. Tengan ustedes buenas noches, es un honor que nos acompañen. Hola, Mijail, permíteme transmitir el saludo del general de ejército César Astudillo y de todos los hombres y mujeres que integran nuestro ejército del Perú. Contento de venir a tu programa y poder comentar algunas anécdotas, algunos detalles que nuestra población debe conocer efectivamente. El 22 de abril se cumplen 21 años de esta exitosa operación, pero que en los antecedentes el MRTA había tratado pues de poner en la soberanía nacional, inclusive estaba en jaque, porque estaba con una serie de demandas que no se podían aceptar. Correcto. Ahora, vamos a tratar de acercarnos a la historia por los dos lados, ¿no? Por el lado de los comandos y por el lado de los rehenes. Entonces le pregunto, coronel, primero, ¿cómo fue el momento en el que usted se da cuenta que esto pues ya estaba usted bajo manos de movimientos, de elementos terroristas? ¿Y cómo recuerda usted que tiene este Viper y que tiene que esconderlo? Bueno, buenas noches. Hola, Micael. Soy el coronel del ejército en situación de retiro, Roberto Fernández. Yo me desempeñaba en el año 1996 como edecán del presidente del Congreso. Y yo asisto en su representación, ya que el ingeniero Víctor Hoyguay se encontraba en el interior del país. Entonces asisto. O sea, usted va con fines protocolares. Con fines protocolares, ¿no? Cuando más o menos a las 20:23 o 8:23 de la noche, se produce una explosión fuerte. Yo estaba en ese momento, éramos 650 alrededor de invitados entre invitados políticos y militares, habían bastantes, alrededor de 100 damas. Se produce una explosión fuerte. Con el grupo que yo compartí en ese momento pensábamos que era un coche bomba, como era normal por esos época, años, ¿no? Claro. Y para eso, al producirse esa explosión, las fuerzas del orden cierran los portones de acceso a la residencia. La recepción se llevaba a cabo en la parte posterior donde estaban ubicados los jardines. Todo había sido toldeado, ¿no? Después, desde algunos minutos, nos vemos en forma sorpresiva que somos cercados por un grupo de elementos desconocidos que llevaban una pañoleta. Entonces, no podía divisar. ¿Usted estaba armado? No, yo no tenía arma. Estaba uniformado, ¿no? Y entonces no se podía divisar quiénes eran. Sin embargo, después de algunos minutos, tal vez, recién me di cuenta que ellos tenían una inscripción en su pañoleta que decía MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Entonces, en ese momento, lo único que atiné es decir, estoy fregado acá, ¿no? Además, usted estaba uniformado. Estaba uniformado. Entonces, lo único que hicimos nosotros era soterrarnos o lanzarnos al piso, porque comenzaron a intercambiar disparos los terroristas con las fuerzas del orden, que las fuerzas del orden reaccionaron y se colocaron en los techos de las casas vecinas, así como en las ventanas de los edificios. Y nosotros estábamos en el centro, en ese intercambio de disparos, ¿no? Entonces todo era un loquerío, griterío, las mujeres se desmayaban, y ahí es cuando yo ya me doy cuenta que es una situación crítica. En ese momento es una situación crítica. Después que dominan el ambiente, nos hacen pasar a los ambientes dentro de la residencia, ¿no? Y yo me acuerdo que esa misma noche, a las 10 aproximadamente, yo me había ubicado en un lugar estratégico para no ser identificado, ya que me había despojado de la polaca y la corbata verde, la corbata negra, para no ser identificado como militar. Podía pasar en la noche por la oscuridad como que era un civil más. Entonces, a las 10 de la noche aproximadamente, ubicado debajo de las escaleras, recibo un mensaje de uno de los asesores del presidente del Congreso. Entonces, en ese momento
digo, lo pongo en la posición de vibrador y digo, esto me puede servir. Nunca pensé que aferrarme a este viper como si fuera parte de mi cuerpo me serviría bastante, ¿no? Para lograr entrar en comunicación con el transcurso de los días con el servicio de inteligencia. Ahora, cortamos ahí. Vámonos al día de rescate, que ya es la historia desde el otro lado. General, usted lideró uno de los pelotones que entró a la residencia. ¿Cómo fue la preparación? ¿En qué momento les dicen a ustedes van a tener la misión de rescatar a los rehenes? ¿Cómo fue este proceso? Y cuéntenos cómo fue además la entrada. Claro. Al día siguiente de cuando ocurre la toma de la residencia, empieza a concentrarse la gente para poder entrenar el rescate de los rehenes. Que eran comandos del Ejército y de la Unidad Especial de Combate de la Marina, ¿correcto? Sí. Se tuvo que armar todo un equipo y efectivamente integró gente de Ejército, particularmente de la Escuela de Comandos, de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales, y también se integraron luego personal de la Unidad Especial de Comandos de Infantería y Marina. Todo esto para poder estandarizar procedimientos y tener toda la sensibilidad de entrar al rescate, porque era una situación complicada, una situación de guerra. Inteligencia decía que había trampas explosivas en la ruta, y en los 120 días y un poco más de cautiverio de los rehenes fue evolucionando la situación. O sea, al principio el primer piso era el más peligroso porque ahí estaban todos. Todos los rehenes. Todos los rehenes, estaban también los terroristas apostados en posiciones defensivas. A mi grupo le tocó entrar a ese primer piso. Y al principio, pues como anécdota nos decían, uy, pobrecitos, ustedes van a entrar al primer piso. Pero conforme fue transcurriendo el tiempo, los fueron seleccionando, como dice mi coronel, a los militares y policías los subieron al segundo piso y los pusieron en un cuarto, a los diplomáticos en otra habitación, a los japoneses, también ciudadanos japoneses, en otra habitación, y los fueron seleccionando y poniendo en lugares clasificados, llamemos así. Y el primer piso se fue convirtiendo en un lugar que por su extensión permitía que ellos practiquen deporte. Fue en fulbito ahí en la cancha. Fue en fulbito ahí en la cancha. Uno de los principios que se emplea en este tipo de operaciones es hacer un ingreso simultáneo de todas las fuerzas. Y eso hemos entrenado en el día, en la noche, en la madrugada, de tal manera que lo hagamos en el menor tiempo posible para poder dominar al enemigo que está armado y que tiene un plan de reacción, ¿no? Esta técnica, en los ensayos podíamos dominar el espacio casi en 38, menos de un minuto. 38 segundos. 38 segundos y algunos días en un minuto, pero era importante entrar de manera simultánea por distintas direcciones. Cuando se fue dando las condiciones de poder realizar el asalto, habían dos cosas que eran muy importantes que debían de ocurrir acá. Una cosa determinante era que estén jugando fulbito, ¿no? Los terroristas, Serpa Cartolini y los que acompañaban. Claro que no dejaban solos a los del segundo piso y los rehenes, pero por lo menos estaban menos resguardados. Estaban menos resguardados. Y otra condición determinante era que la puerta que había en el segundo piso era una puerta blindada, debería de estar sin seguro para que puedan ingresar las tropas, la gente que entraba al asalto, al rescate. Claro. Una vez que se dieron estas condiciones, aprovechando el Viper famoso... Ahí lo paro un ratito, claro, general. Claro. Coronel, cuéntenos cómo empieza usted con el Viper y con el general Gianpietri, me imagino. ¿Cómo es que comienzan a articular la comunicación que luego permite que el general y sus hombres, que todos los héroes que entraron, entren y la operación sea tan bien planificada? ¿Cómo entabla usted contacto? Yo al principio recibía mensajes de mi esposa. ¿Solo de su esposa? De mi esposa. Cuando algunos rehenes fueron liberados los primeros días, yo le escribo una carta a mi esposa y le entrego a uno de los rehenes liberados para que le entreguen. Entonces le digo que yo mantengo el Viper. Mi esposa le comunica al presidente del Congreso. Tal es así que el presidente del Congreso me enviaba mensajes y yo tenía la esperanza inicialmente
cuando trabajaba yo con el Viper en forma independiente, que si iba a haber una operación de rescate me iban a alertar, para yo alertar a todos los rehenes. Pasaron más o menos a fines del mes de enero o los primeros días de febrero, en una oportunidad el general Orlando de Negri, compañero a mi habitación de la Fuerza Aérea, me dice: Roberto, el almirante quiere comunicarse con el servicio de inteligencia. Y yo le digo: mi general, yo tengo un Viper, yo recibo... Perdón, disculpe yo la ignorancia, ¿y la batería no se le acababa? Bueno, cuando somos registrados a fines de enero, somos registrados minuciosamente, sí. Era el segundo registro. A mí me registran 2 terroristas y a todos los rehenes, claro, ¿no? El árabe me toca toda la parte anterior del cuerpo y Salvador la parte posterior en forma simultánea. Yo en ese momento el Viper lo tenía en el bolsillo, pero lo había pegado a los testículos. Ajá. Entonces cuando me tocan toda la parte del cuerpo, no me tocan. Lo único que no me toca es el Viper. Milagrosamente yo me había encomendado minutos antes de ser registrado al Señor Los Milagros para mantener este Viper, ¿no? Entonces el general de Negri, y yo le digo que... Le dice que el almirante quiere hablar con usted. Que el almirante no, que el almirante quiere comunicarse con el Servicio de Inteligencia de la Marina. Yeah. Y yo le digo al general de Negri: mi general, yo tengo un Viper. Yo recibo mensajes del ingeniero Víctor Hoy Guay, presidente del Congreso. Entonces yo pienso que si va a haber una operación me van a alertar a mí. Y me dice: dame tu número, porque este tenía un número con una central, ¿no? Y un número. Entonces yo le doy el número y el almirante Gianpietri, con la experiencia que lo caracteriza de ser un excelente oficial de nuestra gloriosa Marina de Guerra, él comienza a conversar con todos los objetos que traía la Cruz Roja, termos, escobas. Yo lo había visto en la imagen del Señor de los Milagros que teníamos en el pasillo central conversando, y decía el almirante: creo que se está trastocando, ¿no? Y tal es así que el general de Negri me dice: Roberto, hay que estar atentos si recibes algún mensaje. Y en una oportunidad recibo un mensaje que me decía: si están recibiendo mi mensaje, muevan la toalla que está en la ventana. Localizamos la toalla después de varios minutos porque no la encontrábamos, estaba en el baño de la habitación de las principales autoridades. Entonces el almirante la localizó y lo movió. Entonces ahí me enviaron un segundo mensaje: ahora sí sabemos que entramos en comunicaciones. Y ahí se entabla el vínculo. Posteriormente ellos envían un mensaje y dice: estamos enviando una guitarra al almirante. Que tenía micrófono. Claro, el servicio de inteligencia había ido a la casa del almirante, le habían hecho firmar a la esposa del almirante y supuestamente la Cruz Roja no sabía nada. Entonces ingresan lo de la Cruz Roja, esa guitarra con su estuche, y ahí había un micrófono. Entonces se inician las comunicaciones. Entonces yo comienzo a recibir mensajes a partir de ese momento del servicio de inteligencia, y los mensajes eran diversos, ¿no? ¿Cuántos terroristas son? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuál es el dispositivo que ocupan en el día, los turnos en la noche? ¿Y usted se encargaba de enviar toda esa información? Claro, yo recibía los mensajes en forma clandestina, lo copiaba en un pedazo de papel y se lo daba a mi compañero de cuarto, el general de Negri. Él se iba a la habitación del almirante Gianpietri y le entregaba el mensaje. El almirante inicialmente agarraba su guitarra con su estuche y sacaba la información. Posteriormente envían una Biblia, en el lomo había un micrófono. Entonces ya la comunicación se hace más viable, ¿no? Más viable. Así es. Entonces ya, y entonces en este momento ya hay una información que va y viene de los dos lados. General, ¿cómo reciben, se acuerda usted, me imagino perfectamente, en qué momento reciben la orden de van a entrar? Claro, más o menos el 18 de abril, sí, después de ese largo cautiverio, recibimos, no exactamente el que habla porque yo era capitán, pero el coronel Williams, claro, general Williams, ¿no? En retiro, que él estaba a cargo, ¿no? Él estaba a cargo. Reciben la orden y la decisión del presidente. Nosotros, como te repito, estábamos con orden de inamovilidad, con algunas salidas cortas a la casa. ¿Cuántas veces vio a su familia? Pocas veces salíamos por horas, por decir en las noches, pero si había que entrenar en la madrugada había que retornar. Y más estábamos con inamovilidad en el cuartel, practicando y conviviendo entre todos, en realidad. Y reciben el 18 de abril la orden de que ya se ha decidido realizar el asalto. Ya habían podido alinear todo lo que dice mi coronel, la información de cuántos terroristas hay, qué rutinas tienen, dónde están ubicados. Ya se les había dicho que es importante que la puerta esté abierta y también es importante que estén jugando fulbito.
simultáneamente y en todo este tiempo se fueron haciendo los túneles. No te olvides que se trajeron a los mineros, ¿no? Hicieron un trabajo monumental de mina, efectivamente, porque cuando transitamos por el túnel tenían los maderos, las vigas para poder soportar todo el tráfico de nosotros. Entonces el 18 empezamos a trasladarnos en la noche en vehículos y durante 3 días, porque el 18, 19, 20 y 21 recién terminamos de ingresar a todos los comandos a las casas contiguas y ubicarnos en posición para ingresar a los túneles, ¿no? Hasta el 21, que se dio la confirmación, ya estamos todos en posición, y esperábamos solamente que el día 22 se presenten estas condiciones que habíamos. ¿Y estaban en el túnel ya esperando? En las casas. En las casas en realidad, no necesariamente en los túneles, pero en las casas contiguas cada quien iba a salir. En mi caso, yo estaba en el túnel principal, que tiene una extensión de aproximadamente 200 metros, y con 3 o 4 salidas, y entonces por ahí teníamos que salir. ¿Y su grupo de cuántos hombres era? Éramos 6 personas, ¿no? ¿Y su misión concreta cuál era? Era ingresar al primer piso, dominar el salón principal, abatir a cuanto terrorista haya en ese lado, porque ahí estaban jugando fulbito. Que entonces ahí es donde estaban más concentrados. En ese momento, ¿no? Pero lo más difícil del rescate y donde hubo mayor oposición, podríamos llamar así, fue en el segundo piso, ¿no? Cuando empezaron a subir las gradas, encontraron a Serpa que estaba subiendo las gradas, y cuando también ya llegaron a la parte del segundo piso en sí, recibieron fuego de los terroristas que estaban ahí en vigilancia. Pero la importancia del ingreso simultáneo, también por el portón blindado que estaba ya con el pestillo desasegurado y se podía ingresar, ingresaron las otras fuerzas y llamaron la atención de los terroristas y se pudo dominar. Que fue una operación extraordinaria. Nos quedan solo 3 minutos y yo quería hacerles la misma pregunta a los dos. Hace poco se les ha reconocido como los héroes, que son un orgullo para todos los peruanos, pero yo quería preguntarles si sienten a veces emociones encontradas cuando reciben el merecimiento que les toca por haber arriesgado sus vidas por todos nosotros, por el país, pero por ejemplo Osman Morote se va a su casa como una leyada y tal. Quiero preguntarles, como excombatientes, como hombres que arriesgaron su vida por el país, ¿qué sienten ahí? Bueno, la próxima liberación de Omar Morote es una decepción total, porque ha sido el número 2 de Sendero Luminoso. Tantas muertes, tantos compañeros de promoción, tantos amigos fallecidos, militares de las Fuerzas Armadas, sobre todo el Ejército. Y justo lo comentamos con el general Castañeda sobre Omar Morote. Es increíble que este señor, ni señor se le puede llamar, este delincuente, sea liberado, ¿no? Es injusto lo que está pasando, ¿no? No puede ser posible que sea liberado después de todas esas atrocidades, asesinatos, coches, bombas y todo lo que ocasionó el daño al Perú, tantos miles de muertos, ¿no? Entonces, no se puede aceptar esa liberación. General, ¿usted qué siente? Bueno, yo quisiera manifestar de que no se trata efectivamente de un miembro simple y cualquiera de Sendero. Es el número 2 y hay que tener esa consideración, porque no podemos juzgar al autor y al número 2 como a un simple miembro de Sendero Luminoso. Pero por otro lado, más que decir lo que yo siento, quisiera también expresar que las Fuerzas Armadas siempre se encuentran prestas, listas, para poder defender al país las veces que sean necesarias. Si posiblemente cabe todavía la intención de llevar a cabo esta revolución que ellos profesan, equivocadamente pienso yo, está la Fuerza Armada lista para poder y continuar defendiendo a ¿Nos vamos a volver a derrotar si es que aparece? Por supuesto, por supuesto. Hay gente que está permanentemente en renovación, los cuadros de las Fuerzas Armadas, y preparadas y entrenadas y con experiencia. Ya se hizo una vez, 2 veces, 3 veces, y yo creo que
las veces que el país requiera, siempre tendrá su Fuerza Armada presta para defender. Bien, a los dos, coronel general, ha sido un honor que vengan a acompañarnos y la verdad es que creo que el Perú va a recordarlos siempre como los héroes que son. Muchas gracias por venir. Gracias por Gracias, invitarnos. Miguel.